Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la explicación de la derivación de una función exponencial. Ahora tenemos una función exponencial, la cual es y igual a e elevado a la seno de x cuadrada. Aquí tenemos una exponencial cuyo argumento es una función trigonométrica. Al igual que en los casos anteriores, la derivada con respecto de x de e a la u es e a la u por la derivada con respecto de x del argumento. Lo primero que debemos de hacer es indicar que vamos a derivar y después aplicar el teorema o fórmula en este paso. Entonces esto va a ser e elevado a la x cuadrada por la derivada con respecto de x de mi argumento, que en este caso el argumento es una función trigonométrica seno de x cuadrada. Y ya vimos cómo se resuelven las derivadas de funciones trigonométricas y vamos a hacer uso de ellas precisamente. La derivada con respecto de x del seno de b, donde b es el argumento de la función trigonométrica, va a ser coseno de b por la derivada con respecto de x de el argumento. Entonces, esto lo bajamos tal cual. La derivada del seno es el coseno con el mismo argumento y solamente vamos a derivar ahora a el argumento de la función trigonométrica. Cuando queremos derivar esta expresión, prácticamente es la derivada de una función algebraica. En este caso tenemos x a la n, donde n es una potencia constante, es 2. Entonces aquí nos va a quedar 2x. Lo único que podemos hacer aquí ya es pasar esta expresión 2x al principio, bajar la función exponencial y después la función trigonométrica. Bien, ahora si nos dan una función la cual sea e a la 2x entre x más 1, la operación más general en esta expresión es el cociente. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente primero indicar si lo que queremos hacer es derivar. Si vamos a derivar ese cociente, vamos a tener que hacer uso del teorema que ya hemos visto previamente para un cociente. Entonces vamos a tener que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Ahora sí, x más 1 lo bajo tal cual y vamos a derivar con respecto de x a e a la 2x. Nuevamente utilizamos la derivada con respecto de x de e a la u y esto es e a la u por la derivada con respecto de x de u, donde u es el argumento, es decir, e a la 2x por la derivada con respecto de x de mi argumento que es 2x. E a la 2x lo bajo tal cual y solamente derivo esta expresión. La derivada con respecto de x es 1 más la derivada con respecto de x de 1 es 0. 1 más 0 nos va a dar 1. Finalmente esto lo derivo y va a quedar esto, aquí nos va a quedar la derivada con respecto de x de 2x es 2 y ese 2 lo vamos a pasar de este lado y vamos a bajar tal cual todo lo mismo. Finalmente podemos hacer el producto y aquí podemos agrupar o factorizar más bien e a la 2x. Todo esto dividido entre e a la 2x nos va a quedar 2x más 2 y después voy a restarle e a la 2x entre e a la 2x es menos 1. Va a ser 2x más 2 menos 1 va a ser 2x más 1. Todo eso multiplicado por e a la 2x, dividido entre x más 1 al cuadrado.